Bueno, gracias también a Goodward Group International Logistics Services que presenta Origen Informativo, el informativo de Origen 360. Está aquí en el estudio, como ustedes lo pueden ver. Yo le agradezco. Qué madrugador, el señor diputado. Llegó casi igualito que el equipo de Origen 360. Antes que yo llegó. Llegó antes que Julio César González. Hay que decirlo. Y llegó muy parecido al equipo de Origen 360, que pues le madrugamos para poderle hacer los preparativos. Diputado, pues qué gusto. Te damos la bienvenida y te agradecemos que estés aquí en la casa de Origen Informativo. No, al contrario, Chuy, Julio, un gusto. Gracias por la invitación y un gusto saludar a toda la gente que nos ve, nos escucha, no solamente en Manzanillo, sino en todo el estado de Colima y a todos los lugares a donde llegan. Pues entremos en materia, diputado. Este congreso que inicia pues con una mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional, con la batuta del Congreso, y pues el MESES ha tenido pues tal ebullición, el Poder Legislativo, que hoy vemos pues un balance más o menos de fuerzas. Esto que parecía absoluto del Movimiento de Regeneración Nacional, vemos que las cosas han cambiado. Desde tu percepción, ¿qué está sucediendo en el Congreso antes de iniciar en los temas? Hoy estás como presidente precisamente de este Congreso en el estado de Colima, Crispín. Sí, mira, recordemos primero que ningún partido por sí solo trae la mayoría. Morena construyó una mayoría, dice el compañero diputado Roberto Chapula, una mayoría postiza, una mayoría que construyó con sus aliados. De los 25 diputados que conformamos el Congreso, el Estado Morena tiene 9 diputados y bueno, fue construyendo una mayoría. Al contar con el gobierno del Estado, pues se le facilitaron las cosas. Sin embargo, pues lo que se ha dicho desde el 2018, mucha gente de Morena que ha llegado a ocupar cargos, pues no tiene la experiencia, una para trabajar, para gobernar, y el otro tema es para trabajar en equipo. Eso ha hecho que hayan perdido algunos de sus aliados. Yo recuerdo a una Viridiana Valencia, que era en ese momento la presidenta del Congreso, diciéndoles a las minorías son para obedecer, ¿no? Híjole. Y las mayorías somos para gobernar. Para gobernar y las minorías para obedecer. Sí, algo que le tuvimos que echar en cara, decir, no te equivoques, que todavía recuerdo que les dije, para obedecer Movimiento Ciudadano, ellos sí les obedecen. Sí, eso fue algo de lo que les ha venido afectando, el caso que logramos como oposición conformar ahí un bloque que actualmente somos 12 diputados, representamos como este bloque democrático, como oposición, el 48% del Congreso, así es que pues prácticamente estamos muy pareja la cosa, ¿no? 12 contra 13, y es como más o menos hemos venido trabajando ahorita, y es parte de las consecuencias. Hay un tema ahí complicado, pues, de que Morena junto con sus aliados, pues, lejos de ayudarle a la gobernadora, porque también hay que ser bien claros, no se trata de estar en contra de la gobernadora, no se trata de estar en contra del gobierno, se trata de estar a favor de los colimenses, y cuando hay temas que hay que señalar, pues se le señalan a quien sea, a cualquier autoridad, porque finalmente nos debemos a las y los colimenses que nos pusieron en ese cargo. Entonces aquí ellos se convierten en unos soldados defensores de AMLO y de la gobernadora, donde no permiten que se les toque ni con un pétalo de una rosa, y eso es algo que no podemos permitir, y son las cosas que nos han podido permitir a nosotros como oposición avanzar. Oye, diputado, en ese sentido hemos visto, tú dices, no quieren tocar ni al presidente Andrés Manuel, ni a la gobernadora Indira Vizcaíno, ni con el pétalo de una rosa. Nada. Y eso ha hecho, o al menos es la percepción de una parte de la población, de que los diputados en el Congreso del Estado, los diputados de Morena y aliados, no ven y tampoco escuchan a la gente. Lo hablo por el tema, por ejemplo, de los medicamentos. Todavía la semana pasada hubo diputados, incluso por Manzanillo, que se atrevieron a decir ahí en tribuna de que en Manzanillo el abasto de medicamentos pues no se tienen problemas, de que todo está bien, y que incluso han hecho recorridos en los hospitales en el puerto de Manzanillo. Cuando nosotros constatamos, hicimos un recorrido y se evidenció la falta de medicamento y cómo padecen esta situación, no nada más los trabajadores del sector salud, enfermeros y médicos, sino también la población. Ese es un tema muy delicado, diputado. Compareció la secretaria de Salud, Marta Yanet, en privado con ustedes. ¿Qué les dijo? ¿Puso plazos, fechas
para poder subsanar este tema? Sí, estuvo presente en una reunión privada que tuvimos ahí en el Congreso, nos expuso números y sí señaló algunas fechas donde ella creía que ya se podían ir resolviendo algunos temas. Sin embargo, hay otros temas que definitivamente están fuera de su alcance. El tema de los medicamentos, por citar algún ejemplo, ellos dicen, y su justificación es que el abastecimiento dicen que está en un porcentaje mayor al que estaba cuando ellos llegaron. Sin embargo, datos de ellos, datos de la propia secretaria, ella dice que ahorita traen al menos el mes de marzo, traían un abastecimiento, depende el centro, son diferentes cantidades, el Hospital Regional de Colima con el de Manzanillo, pero en promedio entre el 38 y 40% de abastecimiento. Estamos hablando de lo de un mes. Te pongo un ejemplo, si en el mes se necesitan 100 jeringas, pues ahora surtieron 38, estamos mejor que antes. Eso definitivamente no son cosas que nosotros podemos compartir, no es un resultado al que le podemos aplaudir. ¿Cuál es parte de este problema? Que el INSABI, cuando el gobierno de Colima firma este convenio con INSABI, hacen compras consolidadas. Entonces INSABI se encarga de comprar y le surten al estado de Colima en especie. Tampoco es secreto el problema de surtir medicamentos, el pleito que trae el gobierno federal con las farmacéuticas, pues es un problema que no ha podido resolver y lo único que hicieron pues es llevarnos al estado de Colima al baile. Por lo tanto, pues claro que tenemos ese problema de abastecimiento porque tienen que esperar a que el gobierno federal le surta a Colima. Ese es parte del problema más grande en cuanto al medicamento. Y si bien es cierto, ahorita ellos dicen que se han ejercido 17 millones en cuanto a medicamento e insumos, bueno, la realidad es que sí vamos muy, pero muy atrasados en ese tema. Eso por un lado. Y por otro lado, otra justificación que dieron ellos, insisto, en temas de salud y siendo gobierno, las necesidades se tienen que resolver y no puedes justificar. Sin embargo, ellos mencionan que tuvieron retrasos porque se les cuestionó el tema de las licitaciones que iban muy atrasadas. Y ellos lo que comentan es que, por un lado, no podían iniciar los procesos de licitación si las partidas no traían presupuesto. Y aunque se autorizó un presupuesto de 1,000 millones aproximado, pues todavía no llegaba el recurso a esas partidas y que eso no les permitía poder iniciar con el proceso de licitación. Ese es al menos un comentario de los que ellos dicen. Por otro lado, hay otro tema ahí también bien delicado, porque es el proceso finalmente que ellos dicen que INSABI tiene. Si ellos quieren esto finalmente con la intención de traer una buena programación, lo que ellos capturan en sistema del medicamento que van a requerir es con 1 año de anticipación. Lo que quiere decir que ahorita están recibiendo lo que el año pasado capturaron en sistema. Yo digo, eso es totalmente inoperante. ¿Cómo vamos a saber ahorita cómo vamos a estar con nuestra situación de salud en 1 año más? O sea, es totalmente inoperante, pero fueron los temas que comentó la Secretaria de Salud. Entonces yo creo que finalmente, pues el hecho de estar nuestra salud en manos del gobierno federal, pues es lo que nos está llevando al baile. Oye, diputado, algo que me alarmó, y lo digo como colimense, también como usuario de los servicios médicos en el estado, es la secretaria señala, corrígeme si me equivoco, señaló que hay un problema de infraestructura hospitalaria en nuestro estado y que se requieren por lo menos de 500 millones de pesos y que no se tienen esos recursos y que todavía les avienta la bolita prácticamente a los diputados para que sean ustedes quienes
organicen financieramente el Estado y pues y rasquen los recursos donde tengan que rascarlos para que se los den a la Secretaría de Salud. Me llama la atención este pronunciamiento, diputado, porque caramba, pues ¿qué no es el gobierno del Estado? ¿Qué no es la Secretaría de Salud quien en el presupuesto de egresos de este año es competencia de ellos ver cuánta necesidad tienen para que ustedes aprueben el presupuesto? Por un lado, ellos tenían que haber hecho un estudio para poder solicitar lo que requerían, eso por un lado, pero por otro lado también les platico, pasó algo parecido al gobierno federal. El presupuesto que se aprobó fue el que la gobernadora pidió, no se le movió ni una coma. Como diputado coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, digo, nosotros lo votamos en contra, y no porque estábamos en contra de salud. Yo creo que en términos generales había algunas cosas donde decíamos, pues, va el voto de confianza, va para la gobernadora, para que trabaje. Sin embargo, sí hubo algunos señalamientos que le hicimos. Algunos recortes que le estaban haciendo, por poner un ejemplo, le quitaron 2 millones a Protección Civil, le quitaron 1.700.000 al órgano superior de auditoría y fiscalización, cuando estamos hablando que es el único organismo en el Estado que legalmente puede auditar. No podemos decir que estamos en contra de la corrupción cuando al único organismo que los puede auditar lo debilitas, ¿no? Le quitaron 1.700.000. Y de la misma manera le quitaron recursos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, le quitaron recursos también al INCODE, le quitaron a la Junta de Asistencia Privada. Reunieron 8 millones adicionales para comprar más mochilas para estar regalando en la calle. Entonces, claro que no podíamos nosotros estar a favor de eso, fue algo de los temas que estuvimos reclamando, pero efectivamente la mayoría aprobó ese presupuesto sin moverle una coma. Por lo tanto, pues fue la propuesta de la gobernadora. ¿Cómo nos reclaman ahora esa falta de esos 500 millones? Que si bien es cierto, ya planteó ahí algunas cosas que se requieren, el tema principal ahí es que el INSABI no se los cubre. Entonces es la parte donde pues están buscando cómo resolverlo. Y bueno, también tampoco es un secreto, pues que la hoy gobernadora, cuando fue candidata, pues ella lo que anduvo presumiendo en todo el estado era su muy buena relación con el presidente de la República y que ella iba a poder gestionar recursos extraordinarios para el estado de Colima. Yo creo que fue lo que muchos colimenses dijeron, pues adelante, ¿no? Pues si trae una buena relación, pues seguramente pues van a llegar más recursos a Colima, y es lo que se está esperando. Pero efectivamente esa fue otra de las respuestas de la Secretaría de Salud. Oye, pues para cerrar casi el tema de salud, diputado, porque hay varios planteamientos para ti en el Congreso, ¿cómo sí? Ya nos dieron el diagnóstico de lo que está por resolverse en materia de salud. Desde el legislativo combinado con el ejecutivo, ¿cómo sí le van a dar resultado a los colimenses en materia de salud? Bueno, aquí el tema es que desde el legislativo nosotros traemos muchos limitantes. Recordemos que finalmente el trabajo del Congreso, aparte de poder en un momento revisar auditorías y todo eso, pues lo que nosotros hacemos es aprobar y modificar leyes. Aquí el tema principal es el tema de la ejecución. Nosotros sí tenemos que buscar la manera de hacerle llegar más presupuesto a salud. Eso definitivamente tiene que ser uno de los retos más grandes como legislativo, pero lo importante y lo verdaderamente crucial aquí es que ellos hagan un buen trabajo desde su trinchera, ¿no? Que hagan una buena planeación, que efectivamente los recursos se gasten a tiempo, que no apliquen su famosa austeridad republicana, que en materia de salud está costando vidas. No podemos comparar el tema de una austeridad con una mendiguez, que son cosas totalmente distintas, pero insisto, ahí está costando vidas. No podemos permitir que continúe el tema que en el banco de sangre se esté tirando la sangre por falta de reactivos. O sea, eso es algo que no podemos permitir. ¿Para qué? ¿Para ahorrar dinero? O sea, que el sector salud, digo, ha habido casos donde no tienen papel ni para imprimir recetas. O sea,
insisto, una cosa es la austeridad y otra cosa es la mendiguez. Y que algunas cosas se atoren por no haber hecho los trámites a tiempo, eso es algo que no podemos permitir y que estaremos insistiendo. Y lo más preocupante es que sí necesitamos que el tema se atienda. Lo que nosotros señalamos es para que se atienda, no que se ofendan si les decimos que las cosas están mal. Vayan, revisen, chequen y hagan algo al respecto. Cambien a quien tengan que cambiar. Este gobierno lleva ya 6 meses, entonces no podemos seguir experimentando. Esa es la parte importante y es donde estaremos señalando para que se sigan dando las cosas para mejoras para las y los colimenses. Pues Julio, cerramos el Nada tema más de comentar, salud. a final de cuentas, para cerrar mi comentario en ese tema, diputado, pues me queda claro que fue la misma secretaria de Salud, Marta Yanet, la que les dio la razón a los diputados de este Frente Democrático en el Congreso del Estado de que efectivamente la situación de abasto de medicamentos e insumos médicos en los hospitales en el estado de Colima es precaria. 34%, 40% de abasto en unos meses, me parece bastante preocupante, y ahí está la respuesta, ¿no? Vino de la propia secretaria de Salud, y pues me llama la atención el discurso que tienen los diputados de Morena de que en su afán, como tú lo dices, ¿no?, de proteccionismo a la gobernadora, de ponerse como chalecos parando todas las balas, todos los disparos que le hagan en el Congreso, pues están evidenciando pues la falta de sensibilidad. Ahorita están atendiendo un poquito más el tema, pero vuelvo, los que sacamos el tema fuimos los del bloque, ¿no? Si no, ahí siquiera calladito el tema cuando es una realidad. Diputado, creo que al final del camino, más allá de los diagnósticos, la forma de resolver esto no solo es con voluntad, es con recursos. Se requiere dinero y hay 2 vías. O lo manda el gobierno federal, parafraseando lo que decías, las buenas relaciones que tiene la señora gobernadora con el presidente, y lo convence de que le mande más lana para el sector salud a través del Instituto del INSABI, o recurren a la deuda para poder sacar adelante desde el Estado con recursos a través pues del financiamiento. No veo otro escenario, no sé, con tu expertise en este tema, ¿qué opinas? Digo, de forma emergente no hay de otra. Lo ideal es que el Estado produzca más dinero, pero si revisamos la ley de ingresos, el Estado de Colima produce con muchas dificultades apenas un poquito más del 8% del presupuesto. Así quedó la ley de ingresos para este año. Insisto, recursos propios de aproximadamente el 8%, una deuda que ya viene considerada un crédito por un 5%, y todo lo demás son recursos federales. Esa es la triste realidad del presupuesto del Estado. Bien, pues aprovechándote al presidente del Congreso en el Estado de Colima, Crispín Guerra, vamos al tema político, los juicios. A ver, ¿qué está pasando? Ustedes tienen al menos ahí en las manos, Crispín, 3 juicios. El de José Ignacio Peralta Sánchez como gobernador del Estado, el de su compañero, no sé si está incluido en el bloque, Carlos Noriega, sí, que fue secretario de Administración, que también está una propuesta de juicio político, y el del Ocho Morán. ¿Cómo vamos con esos temas? No, y otros más. A ver, pero al menos son los 3 visibles, ¿no? Sí, fíjate que hay otro donde también viene el 8, pero aparte, ya no nomás el Ocho Morán, sino vienen algunas personas de su equipo de trabajo, la entonces síndica, que hoy es diputada por Movimiento Ciudadano, y una regidora que presidía la comisión no recuerdo ahorita, creo que algo de, no recuerdo ahorita, pero el tema es de que la regidora, esposa del diputado Ignacio Vizcaíno. Entonces digo, el tema ahí está interesante, y bueno, a raíz de ese conflicto de interés que podía existir, y sobre todo porque el propio Nacho Vizcaíno también está señalado ahí, entonces se tuvo que hacer una reconfiguración en la Comisión de Responsabilidades. Hay mucha información que quizás no pueda yo mencionar por el tema de cuidar el debido proceso, pero la realidad es de que sí está Movimiento Ciudadano señalado de forma muy, muy directa. Son 2 juicios políticos, más acompañado a la par de varias denuncias que hay en la Procuraduría. Entonces el tema ahí está algo complicado ahí para Movimiento Ciudadano. Y bueno, ahora que se reconfigura la Comisión de Responsabilidades, de los 5 integrantes,
que conforman esa comisión, 3 son de Morena. Uno es de Nueva Alianza, que finalmente son aliados de Morena, y uno es del Bloque Democrático. O sea, de 5 ellos traen 4 votos. ¿Y quién está del Bloque Democrático? Katia Castillo, que es del Partido Encuentro Solidario. Que en algún momento fue aliado también del bloque de Fue Morena. aliado de ellos, pero está ya ahora. Y ahora está en el bloque opositor. Oye, diputado, me llaman la atención los señalamientos. Tú pusiste unos elementos muy sensibles que me hacen creer que a lo mejor el licenciado Fernando Moreno Peña, el exgobernador, pues no está muy desviado de sus conjeturas o señalamientos de que dice que hay pacto con Morena y el Movimiento Ciudadano de protección al juicio político de Leoncio Morán Sánchez, porque buscan y están desesperados por mantener esta mayoría que pende de un hilo, hay que decirlo. Tú lo comentaste, diputados hoy del Movimiento Ciudadano son aliados de Morena, y eso hace pensar pues que efectivamente lo que dice el licenciado Fernando Moreno Peña pues no está del todo descabellado, y señala que los juicios políticos en el Congreso del Estado pues son meramente un circo mediático, así lo señala él, Fernando Moreno Peña. Y también me llama la atención porque de este lado está Movimiento Ciudadano pactando con Morena, y hay una especie de proteccionismo, ya nos lo dejaste también tú entrever ahorita aquí, pero también por el otro lado vemos que están los aliados del PRI, el diputado Héctor Magaña, pero también el diputado Carlos Noriega, que también hay que decirlo, ha sido señalado y presentado una denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado. ¿No estará pasando también lo mismo de este lado, diputado, en el Frente Democrático, de cuidar y arropar al diputado Carlos Noriega? Pues yo ahí te pudiera decir que con esta reconfiguración, porque digo, finalmente los juicios apenas, el juicio político prácticamente apenas van a iniciar el proceso, el procedimiento, entonces está ya en manos de Morena. 2 cosas que son bien importantes señalar. Primero, efectivamente, Movimiento Ciudadano ha sido aliado de Morena desde el primer día que llegamos al Congreso. Desde el primer día. Ahí no hay un secreto, revisen las votaciones, revisen el comportamiento, y eso fue desde el primer día. 6 meses llevan de aliados y nada va a cambiar en estos días. Pero por otro lado, si es para la tranquilidad o preocupación de los ciudadanos, a ver, la mayoría en la comisión la trae Morena. Las denuncias en la fiscalía, a ver, también la fiscalía está en manos de Morena. Y si nos vamos a la Fiscalía General de la República, también está en manos de Morena. Ya no hay excusas, ni para unos ni para otros. Ese tema de justicia y de castigo está en manos de Morena. No hay excusas. A nadie le pueden echar ya la culpa. Vamos a esperar los resultados. ¿Se juega la credibilidad, diputado, a tu consideración? Tú comentaste, la Fiscalía en el Estado está en manos de Morena, la Fiscalía General de la República está en manos de Morena. ¿Se juega la credibilidad tanto los diputados locales de Morena y aliados como Morena, como partido político, en este juicio político de tanto señalamiento y que al final resulte, ¿sabe qué? No encontramos elementos. Principalmente Morena, ¿no? Sus aliados ya la perdieron, la credibilidad finalmente ya la perdieron. Movimiento Ciudadano, que decía todo un discurso totalmente distinto, y aliarse con Morena desde el primer día, pues la credibilidad la perdió. Ahorita sí la tiene Morena, definitivamente. Ellos están jugando la credibilidad y finalmente vamos a ver qué es lo que van a hacer o qué es lo que le van a contestar a la población. Yo retomaría lo que te dijo Julio hace unos instantes, pero creo que también, Crispín, está en juego la credibilidad del bloque opositor, porque dentro del bloque opositor están integrantes, Carlos Noriega particularmente, José Ignacio Peralta, que fue gobernador y representante del Partido Revolucionario Institucional, también están siendo evaluados. Por eso también creo que el bloque opositor tiene que demostrar también, y su credibilidad está en riesgo. Sí, sin embargo, lo que yo ahí me deslindo nada más es qué puede estar en riesgo del bloque o de estos personajes si los juicios y todo el proceso está en manos de Morena. O sea, eso es lo único que yo digo. A ver, si está en manos de Morena el juicio político contra Noriega, contra Nacho Peralta,
Sí, pero estamos hablando de una sola comisión. Lo que estamos hablando es que ustedes hoy tienen 12 diputados que pueden negociar un montón de cosas, porque al final del camino en el Congreso son negociaciones políticas, Crispín, y a eso nos referimos, ¿no? Puedes tú tener la presentación de una comisión, pero yo tengo la representación de otra comisión, y ahí jugamos al balance. En ese sentido te doy la razón. ¿No? En Entonces, ese sentido... hablamos pues de que creo que son momentos de tener y entender el mensaje de la población que se dio en las urnas en el 2018. La gente quiere creerles, tiene hambre, necesitamos creerles a los partidos políticos, pero es hora de demostrarlo en acciones, no solo en las palabras. Sí, mira, lo que te puedo decir nada más que cuando estuvimos revisando el tema de las cuentas públicas, la cuenta pública del 2020, si no mal recuerdo, que fue la que alcanzamos a calificar el año pasado, pues es primera vez que se reprobó una cuenta pública de gobierno del Estado. Y lo hicimos con los votos del bloque incluidos. Entonces, no estaremos solapando, pero vamos a esperar a que avancen esos juicios políticos y claro que nosotros estaremos siempre a favor de las y los colimenses. ¿Cuáles son los tiempos, nomás para saber cuáles son los tiempos y que la población en el estado de Colima es un tema que realmente ha llamado la atención de la sociedad colimense, para estar nomás atentos a los tiempos en los que tiene que ir evolucionando este tema de los juicios políticos? Bueno, principalmente tenían un tiempo para poder iniciar, pero ya iniciado el proceso, cada momento trae término, entonces, y lo vuelven a avanzar y pueden traer otro término y lo pueden ir ampliando, ¿no? Oye, pues yo no quiero desperdiciar porque me parece que de los temas importantes del momento, ya hablamos de política, ya hablamos de salud, pero ¿qué pasa con la seguridad de Crispín? ¿Cómo está este tema sensible y de lo que somos noticia en el mundo y en el país? Colima es la referencia de la violencia en el país. ¿Cómo están en el Congreso? ¿Cómo se está atendiendo este tema? ¿Y cómo se está evaluando el trabajo de la gobernadora? Estamos en temas de seguridad, estamos horriblemente mal. No es un secreto, definitivamente es el talón de Aquiles del gobierno federal y en el caso del Estado, las cosas se han complicado en estos últimos meses. En un principio nosotros dijimos que lo que íbamos a hacer era pues darle todo el respaldo al Ejecutivo, a la gobernadora, pues para que hiciera las estrategias que se tuvieran que hacer y un respaldo pues para cerrar filas en ese tema. Sin embargo, bueno, lo que exigimos son pues resultados inmediatos y en ese sentido yo creo que no se han tenido los resultados esperados. Recordemos que en un momento de recién que empezó la ola de violencia, principalmente en Colima, donde se ha vivido este tema en los últimos 2 meses, que lleva más de 200 homicidios dolosos, pues sí, llegaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, que anduvieron haciendo rondines, en algunos lugares ponían retenes. Llegó la Marina también. Llegó la Marina. Al menos 2,000 elementos se hablaba de refuerzo del gobierno federal. ¿Siguen aquí? Esos no, ya no se ven. Yo creo que quizás puede haber a lo mejor un 10-15% de eso que había. Sin embargo, nunca se vio un trabajo de inteligencia, nunca se vio que detuvieran a alguien. Ellos nomás andaban haciendo rondines. Y finalmente yo creo que la sociedad, la sociedad no se cree muchos cuentos, ellos quieren ver resultados. Sí, perdón, nada más agregar un dato, sí hubo una detención, uno de los líderes que se presentó, que detuvieron en Zapopan, Jarquín, que era a quien relacionaban como el representante o la cabeza de uno de los cárteles en el estado de Colima, fue detenido, que creo estaba en proceso de ser liberado por un amparo que fue promovido, ¿no? Sí, nada más que como bien lo mencionaste, fue en Jalisco, o sea, no lo detuvieron en Colima. A lo que voy, en los trabajos que en Colima se han venido haciendo, no ha pasado mayor cosa. Sí, podemos decir que había, si no mal recuerdo, hubo 13 detenidos, pero para más de 200 homicidios, para todo esto que ha sucedido, pues eso no refleja un trabajo de inteligencia. Eso es a lo que iba mi comentario. Oye, entonces, ¿hacia dónde va? Desde el legislativo,
¿Qué se está haciendo para empujar este tema de la seguridad? Volvemos al tema, desde el legislativo nosotros estamos muy limitados, sí estamos señalando, estamos haciendo presión, estamos exigiéndole, pero finalmente este es un tema que tiene que haber la mejor de las coordinaciones entre los distintos entes de gobierno. Para empezar, el gobierno federal y el gobierno del estado. Creo yo que la gobernadora ha dejado este asunto en manos del gobierno federal, la mayor parte, y no comparto el 100% esa decisión. Tiene que involucrarse más el Estado, tienen que ellos ponerse más las pilas, porque digo, finalmente no se ha visto una verdadera actuación por parte del gobierno federal. ¿Tiene el legislativo el poder para remover de los cargos a personas relacionadas a la seguridad? Es decir, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública. No. No hay facultad. Facultad para removerlo, no. Claro, si lo exhibimos, si empezamos a hacer presión, a base de presión, claro que sí podemos hacer algunos cambios, a base de presión, pero finalmente recordemos que es el gabinete, y el gabinete de la gobernadora son facultades de ella para removerlo. Si pudiéramos remover al fiscal, por poner un ejemplo, a él sí, pero en el caso del secretario de Seguridad es facultad de la gobernadora. Oye, diputado, me llama la atención lo que acabas de comentar, porque eso no lo han dado a conocer las autoridades, mucho menos la gobernadora, en el sentido de que yo recuerdo que cuando empezó la ola de violencia en nuestro estado, anunciaron con bombo y platillo, y hay que decirlo porque así fue, el arribo de más de 200 elementos de la Marina, 700 de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, incluso hace un poco más de 3 semanas me parece, hubo otra oleada de elementos del Ejército Mexicano que entraron a la capital del estado, y hasta videos, fotos y todo documentado. Y me llama la atención porque en el colectivo ciudadano tenemos todavía que están esos 200 elementos de la Marina, esos más de 700 de la Guardia Nacional, esos más de 300 o 400 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Casi 2,000 elementos, ¿no? Y me llama la atención, Jesús, diputado, que por ejemplo en el colectivo sigue habiendo ese tipo de elementos, pero marzo cerró como el mes más violento del año. Abril, diputado, llevamos más de 30 homicidios a la semana pasada al corte, estoy hablando como del día jueves fue el corte, y ya rebasamos prácticamente lo que se tenía de la media del mes de abril. Es decir, abril pinta para ser el mes todavía más violento que marzo, y esto en números de fechas es cuando arribaron en teoría las Fuerzas Armadas. Pero tú comentas que ya de todo este despliegue operativo solamente quedaría el 10% de elementos, y la pregunta es, diputado, ¿se está utilizando el tema de seguridad y el tema de la presencia de los elementos de las fuerzas federales para reforzar la seguridad en el estado como una bandera publicitaria política? Porque te lo voy a decir honestamente, a mí es lo que me indica el decir, llegaron tantos elementos, pero que nada más duren 15 días, se vayan, y que se queden en silencio las autoridades, y que al final de cuentas la gente siga creyendo que seguimos contando con el respaldo del gobierno federal. Pareciera, yo no creo que estemos en el 20% todavía de la permanencia de estos casi 2,000 que se anunciaron, ¿no? No se ve. Tú pregúntale a las personas que habitan ahí en los municipios, Colima, Villa de Álvarez, donde ha sido pues foco de atención en estos últimos días, y ya no se ve, al grado de que pues hace días vimos un tema ahí lamentable, ahí una balacera que se dio en el centro de la ciudad, pero estamos hablando, oye, espérame, a una cuadra de Palacio de Gobierno. O sea, es algo que dices, no puede ser. Y claro, es la ausencia de muchos elementos. Oye, pues ya te vamos a dejar ir porque tienes más compromisos, Crispín. Nada más por último, ¿qué onda con las patrullas? ¿Se descompusieron? ¿No se descompusieron? Estas patrullas, más de 150 que están bajo arrendamiento, ¿qué datos tiene el legislativo? Se descompusieron, y es uno de los temas que estaremos en próximos días ahí reuniéndonos efectivamente para hacer presión con ese tema, porque no es posible. Estamos viendo cómo está esta situación, y ahora va a ver en qué condiciones quedó ese contrato, cómo quedó, de manera que pues no puede haber falta de patrullas, y de por sí, digo, no traían recursos para echarle gasolina, pero ahora ya ni patrullas ni nada. O sea, sí tenemos que mejorar el tema de seguridad, mejorar el tema de las condiciones de los propios elementos de seguridad, policías y demás corporaciones, pero sí, el tema de las patrullas, efectivamente, hay demasiadas patrullas descompuestas. El dato exacto no lo traemos. El único municipio, te iba a preguntar eso, que ha tenido el valor de salir y decir, a ver, sí,
De 15 patrullas que me entregaron, se dañaron 5 y están en proceso pues de reparación. Fue Villa de Álvarez. Todos los demás han omitido silencio, incluyendo la Dirección de Seguridad del Estado de Colima, que se le entregaron a Policía Estatal, se le entregaron a Fiscalía y a otras instituciones de seguridad. De esos no se ha dicho absolutamente nada. Ese es un tema complicado, pues, porque no se quieren pelear con la gobernadora, pero el tema es, necesitamos cada quien que entienda cuál es su papel que le corresponde, y la única manera para resolver un problema es entender que está el problema. Si lo ocultamos, si nos hacemos como que no existe, no vamos a llegar a soluciones. Ayúdame a entender algo. O sea, no es culpa de la gobernadora que las patrullas se descompongan. No, definitivamente no. O sea, creo que lo más honesto y transparente es decir, de 150 se descompusieron 20 o 30 o 40. Así es. Y se van a reparar. Es correcto. Porque son máquinas y las máquinas son perfectibles y hay que resolverlo. Así es. Y finalmente el tema es nada más ver cómo está el contrato y quién se va a hacer responsable y solucionar. Pero no puedes solucionar algo si escondes el problema. No está pasando, es mentira. Creo que ahí radica la creo que le hacen menos el favor a la gobernadora al estar tratando de proteger algo que es evidente ante los ojos de la población y genera aún mayor incertidumbre, diputado. En ese sentido, llamarán a cuentas al secretario de Seguridad Pública del Estado para que, al menos en lo interno, porque parece ser que todas las comparecencias en temas delicados se los van a hacer, digamos, en lo oscurito con los diputados. Ya después serán ustedes los que nos informen a nosotros, pero llamarán a cuentas al secretario de Seguridad Pública para que informen ese tema de las patrullas. Estamos obligados a hacerlo. Sin embargo, aquí recordemos que para poder citar a un funcionario, pues sí necesitamos la mayoría de votos, y ahí es donde nos topamos pues con que Morena y sus aliados pues tienen prohibido algunas cosas, ¿no? Pero también ahí, diputado, los colimenses nos vamos a terminar de dar cuenta de qué lado están los diputados, los representantes de la población, si del lado del gobierno o del lado de sus representados de los ciudadanos. Es correcto, y lo van a ver en próximos días. Bien. Al presidente del Congreso del Estado, Crispín Guerra, gracias por tu tiempo, Crispín. Al contrario, muchas gracias por la invitación, y aquí estaremos. Que tengas excelente mañana. Pues es Crispín Guerra, representante del Partido Acción Nacional y además presidente del Congreso del Estado de Colima, conversando con Origen 360.